Primero, bueno, para felicitarlos por el espacio de discusión, creo que es bastante necesario, sobre todo en un espacio tan importante como este espacio político, ¿no? Bueno, felicitar a Wilson por la investigación y más que preguntas, yo quería hacer un comentario con relación a, bueno, una investigación que hice hace bastante tiempo con el Fondo de Población de Naciones Unidas y con la Universidad Cayetano Heredia, y ahí explorábamos, el tema era ver la vulnerabilidad de mujeres con VIH, pero también hicimos un subanálisis acerca de preguntándonos por qué existían relaciones relaciones violentas en las cuales las mujeres permanecían, ¿no? No renunciaban a esas relaciones. Entonces, una de las cosas que encontrábamos y que era bastante preocupante era el factor sociocultural, ¿no? Tenemos en la sociedad la idea, por ejemplo, y salía de las entrevistas, que las mujeres decían que ellas querían salirse de sus casas porque su pareja era violenta, pero muchas veces su propia familia las hacía regresar, ¿no? O sea, decía que tenían que amistarse, etcétera, porque no podían, uno, dividir su familia, y dos, dejar sin cuidado a sus hijos, cuidado del padre, obviamente, porque pertenecían a contextos violentos. Entonces, tienen muy marcada la idea, la mayoría de las personas en el Perú, más allá de su nivel socioeconómico, tienen bastante marcado la idea de que quien hace respetar la casa es el varón, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de patrones socioculturales que son un reto profundo para una política pública, ¿no? O sea, cómo cambias la idea de que el permanecer en una relación violenta trae muchas más consecuencias negativas que las que se piensa positivas en ese momento, como el cuidado de los hijos a cargo del padre, que es el que hace respetar la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es un reto y creo que se ha visto un poco en lo que venía presentando Wilson, estas historias de violencia que no son, o sea, no es un loco que viene y te mata, ¿no? O sea, es alguien que ha presentado signos de violencia constante y largo en el tiempo. Entonces tendríamos que ver también esas determinantes o esas historias largas de violencia para empezar a intervenir desde el Estado, ¿no? Con políticas que de verdad creo que son un desafío a cualquier político y a cualquier miembro de la academia, como para pensar en qué tipo de políticas podemos diseñar para ir cambiando este chip de las personas acerca de que lo más importante es tener, por ejemplo, la familia unida a pesar de que hayan escenarios violentos a lo largo del tiempo en esa familia, ¿no? Luego, otra cosa que me pareció interesante en lo que venía exponiendo Wilson es esto de recuperar el poder disuasivo que dijo ahora último de la PNP, porque claro, una de las estadísticas que sacábamos también en el observatorio era el por qué cuáles son las razones por qué las mujeres no buscan ayuda cuando fueron maltratadas, ¿no? Y casi de todas las mujeres, casi el 50%, casi la mitad de mujeres que no buscan ayuda es porque dicen, uno, que no era necesario. Entonces ahí también estamos viendo un poco el tema del factor sociocultural, pero muchas otras, el otro 50% da razones como vergüenza o que no sabe a dónde ir o no conocía a dónde ir y miedo también a que le pegara a su pareja de nuevo, ¿no? Entonces hay una mezcla de factores que tiene que ver también con el tema de qué tan protegida se siente la mujer si es que hace la denuncia, porque eso de miedo a que le vuelva a pegar, si es que acude a pedir ayuda, eso también es un factor que nos dice que no está funcionando los centros o los servicios que ofrece el Estado para proteger a la mujer que se atreve a denunciar, ¿no? Y bueno, también a propósito de lo que mencionaba Wilson también del trabajo del CEIC, creo que ha sido interesante la labor que se dieron de homologar las cifras de homicidios, y en eso también había, me parece que era cerca de un 80% de las muertes de mujeres a nivel nacional no era por causa de feminicidio. Entonces también hay muertes de mujeres que no están siendo del tema que nos aboca hoy, sino también por otras causas como violencia en calles y otro tipo de violencia que también hay que atender, ¿no? Adelante. Sí. Muchas
Muchas gracias. Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud. En principio quiero agradecer por la invitación al congresista de Belaunde, dado que este es un tema que, si bien es cierto, está mucho en los medios de comunicación, los debates suelen quedar siempre en superficie y en la coyuntura, ¿no? Y sabemos todos que en el mundo actual el escenario de debate es el medio de comunicación, pero no logra, por lo menos en nuestro medio, acuajar en profundidad, de modo que puedan tomarse decisiones más sustentadas en las evidencias y en nuestro contexto, ¿no? Y en ese sentido quiero felicitar también al profesor Hernández y al equipo investigador y a los auspiciadores también, porque hayan posibilitado esta investigación que nos da una mejor argumentación para entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres en nuestro país, ¿no? Y hay puntualizaciones que quisiera mencionar, ¿no? En un primer momento en relación al estudio. En realidad este hallazgo de que el Centro de Emergencia Mujer, como una intervención protectora contra la violencia, ¿no? De las mujeres, contra las mujeres, en realidad más bien estaría comportándose como un factor de riesgo. Creo que es un tema que, puesto en el tapete, hay que discutirlo. Es muy importante. Creo que de alguna manera nos pone frente a la tarea de replantearnos, ¿no? Si en realidad se trata de intervenciones sectoriales puntuales que hay que hacer en los territorios, o en realidad se trata de generar redes de protección que tengan que ver no solamente con la contención de la violencia, sino también con gestionar los factores que promueven la violencia en cada territorio, ¿no? Y a la vez pone en manifiesto el poder protector respecto al feminicidio, ¿no? Entonces, de los centros de emergencia mujer, creo que esta aparente ambivalencia podríamos entenderla mejor si es que la analizamos en la lógica de la gestión de redes, ¿no? La necesidad de tener redes más bien de protección en los territorios, ¿no? Donde no solamente el Estado, sea nacional, regional o local, pueda participar, sino también la propia comunidad, ¿no? Creo que nos estamos, no sé si en la investigación se hayan analizado estas características, pero las propias características de la organización comunal, que valor tienen o podrían tener justamente en la reconceptualización de la relación varón-mujer o del ejercicio de poder en la relación varón-mujer, ¿no? De otro lado, también es importante que ya en lo que corresponde a los efectos en salud, resaltar el análisis que se ha hecho. Creo que todavía se analiza muy poco, se utiliza muy poco la data que está en el ENDES en relación a salud y específicamente a salud mental. Claro, es una data de pronto muy acotada en la depresión, pero que en realidad son otros factores o condiciones que están en juego en la propia salud mental. Pero me parece interesante que se ponga el acento en el efecto en la salud mental y no como generalmente en los espacios de los medios masivos hay la tendencia todavía de poner en juego como factor desencadenante, ¿no?, de la violencia, cuando se habla de que en realidad los locos son, entre comillas, los que serían recordando o tratando de invocar a los trastornos mentales, ¿no? O a las personas que sufren trastornos mentales como los violentos naturales, ¿no? Entonces, de modo que creo que es de gran valor en ese sentido la investigación, porque se enfoca también en los efectos en la salud mental de las propias víctimas, ¿no? Y en esto hay esfuerzos que en el país se han hecho también por entender. El Instituto Nacional de Salud Mental, específicamente Javier Saavedra, ha realizado una serie de investigaciones en función de esto y, por ejemplo, sabemos que las mujeres que son víctimas de violencia sistemática
tienen 8 veces más riesgo de cometer suicidio que las mujeres que no son víctimas de violencia sistemática, ¿no? Entonces, en realidad el impacto en la salud mental es tremendo, ¿no? En las mujeres que son víctimas de violencia, pero también en los digamos, las personas que están en el entorno, en este caso en las familias, en los niños, como también se ha puntualizado en la investigación. Sin embargo, yo abriría más bien el tema a los efectos propios, por ejemplo, no solamente en la salud mental de los niños, sino en la salud propia o las prácticas de salud de la propia familia, ¿no? Si bien es cierto, es una buena hipótesis pensar de que la violencia puede generar una especie de, por citar respecto a lo que se refirió, de una diarrea psicógena, por decir así, pero también hay que tener en cuenta cuánto es el impacto de la violencia, ¿no?, contra las mujeres, ¿no?, en las prácticas saludables dentro de la propia familia, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante porque no solamente hay un efecto psicológico, sino también en la distribución del cuidado de la salud dentro de la propia familia, ¿no? Entonces, de modo que nosotros nos preguntábamos el año pasado en el norte, en Piura, ¿no?, respecto a la transmisión del dengue, cuánto impacto tiene la violencia en las propias familias en cortar la cadena de transmisión del dengue, porque es bien importante decidir en una familia quién tapa el tacho de agua, ¿no? Y si una familia está en una situación de violencia, obviamente que eso será lo último que preocupe, ¿no? Entonces, de modo que eso es una brecha enorme, o perdón, abre una veta enorme respecto a cómo entender también el efecto de la violencia en las familias y específicamente en los niños o en la salud de los miembros de la familia. De otro lado, respecto a las recomendaciones, ¿no?, creo que me voy a ocupar específicamente de lo de salud. Es claro que tenemos una gran tarea en el Perú todavía, como en el mundo, de hacer posible de que el sistema sanitario sea sensible, ¿no?, a este problema, en tanto puede jugar un rol muy importante en la identificación de las víctimas, ¿no? Nosotros teníamos hasta el año pasado en el Ministerio de Salud una norma técnica que implementaba o proponía implementar una ficha de identificación de violencia familiar, intrafamiliar, que en realidad era de muy poco impacto, ¿no? En el año 2016 tuvimos como 5 millones de aplicaciones de la ficha, ¿no? Y en realidad la sensibilidad era muy bajísima, no llegaba ni al 2%, ¿no? Y es que en realidad la aplicación era casi de trámite. Ahora estamos más bien cambiando la metodología de aplicación, ¿no?, de modo que podamos tener una mayor sensibilidad desde los servicios de salud en general, no solo de salud mental, sino en general, especialmente desde los servicios donde llegan las personas golpeadas, ¿no?, de modo que podamos tener una mejor identificación de casos en los servicios de salud. Respecto al aseguramiento universal, es bien importante ponerlo esto también sobre la mesa, porque en realidad no solamente es el seguro estatal, sino los seguros privados, ¿no?, que tendrían que también que responder, porque muchas de las mujeres van a los servicios de salud privados, ¿no?, porque tienen un seguro privado. Claro, hay una franja que no tienen ningún seguro, ¿no?, que tiene que ser coberturado de todas maneras por el Ministerio de Salud, no solamente a aquellos que tienen el seguro estatal. Creo que esto también es una necesidad, mirar esta parte de lo que corresponde a los establecimientos de salud privados respecto a las sensibilidades que deben tener o desarrollar, o las capacidades de identificación y de protección también dentro de esta red que tenemos que ir tejiendo, esta red fuerte que tenemos que ir tejiendo a nivel nacional y en cada territorio. En relación a los registros, de hecho, nosotros tenemos también nuestras propias estadísticas, podemos tener casuística de personas que identificamos como víctimas de violencia, de mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, obviamente no coinciden con los registros de los otros sectores.
Y dentro del propio sistema sanitario también tenemos registros paralelos, de modo que hay una gran tarea en el Estado peruano de mejorar, ¿no?, los sistemas de información. En el presente año empezaremos con, el Ministerio de Salud empezará a implementar las historias clínicas digitales, ¿no?, virtuales, de modo que creo que esto es una oportunidad también para poder colaborar, ¿no?, con tener una mejor información que pueda ayudar a tener, a tomar mejores decisiones, especialmente por el Estado. Sin embargo, se hacía mención a la posibilidad de especificar más, digamos, a las víctimas para poder tener las mejores posibilidades de seguimiento, ¿no? Eso creo que es una tarea muy importante. En el Ministerio de Salud se está empezando con el patrón nominal. En realidad no es solo el Ministerio de Salud, sino los sectores que están inmersos, por ejemplo, para personas o niños que sufren de anemia, ¿no? Y creo que eso nos va a permitir avanzar de manera importante en los próximos años, porque va a poderse hacer intervenciones más puntuales, personalizadas, ¿no?, en quienes tienen este padecimiento. Sin embargo, en violencia también tendría que ser así, en violencia contra las mujeres, pero calculo que por el universo, ¿no?, que tendríamos, sería un patrón nominal, yo creo que 100 veces más grande que el de anemia, ¿no? Entonces, de modo que nos confrontaría al Estado ante la necesidad de tener una mayor fuerza de trabajo en cada territorio, ¿no? Que eso creo que también es importante decirlo, porque podemos tejer una red suficientemente fuerte en un lugar, ¿no?, como lo está haciendo, por ejemplo, Barrio Seguro, pero aún en los distritos que ha catalogado Barrio Seguro, cuando se hace el cálculo del financiamiento que tiene que tener el Estado para poder implementar esa red de protección en Barrio Seguro, en realidad nos pone frente a un reto enorme de financiamiento como país, porque es caro. Es caro, aun cuando el costo-beneficio sea formidable, resulta siendo caro para el país, pero es una necesidad que tenemos que ponerla sobre la mesa en el Estado, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días, soy María Edith Vaca, consultora nacional del área de no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud en Perú. Es un gusto encontrarme con amigas de muchos años en la trinchera. Muchísimas gracias por la invitación. Quería hacer algunas reflexiones que me han movido toda una historia, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la OPS en el 95, solo existía la primera ley de violencia contra la mujer que se le dio al Congreso en el 92 y ningún sector estaba interesado en el tema de la violencia. Era un asunto de las ONGs, nada más. Recién a partir de ahí, con la Convención de Belém do Pará y un conjunto de medidas internacionales, el Estado progresivamente se hizo cargo del tema. Y ahora no hay un sector del Estado que no esté con funciones en el tema, que no le preocupe el tema. Pero, sin embargo, el problema no se ha reducido, ¿no? Los estudios mundiales señalan de que más bien se está visibilizando, que durante muchos lustros no se visibilizaba y ahora se está visibilizando, ¿no? Lo real es que estudios como el vuestro aportan a ir colocando encima de la mesa información que tendría que ser útil para la toma de decisiones, ¿no? El año pasado también UNICEF con la Católica hicieron un estudio sobre determinantes de la violencia muy importante. El tema es de cuánto este bagaje, digamos, es apropiado efectivamente para la toma de decisiones, ¿no? Como dijo mi colega Yuri, hay un problema real con los sistemas de información. Hay mucho subregistro, ¿no? No hay un sistema de información en violencia contra la mujer, a pesar de que está el Observatorio de Feminicidio, de criminalidad, perdón, del Observatorio del Ministerio Público, el de Justicia, pero no se vigila de manera
constante. Yo sé que el Ministerio de la Mujer está haciendo este esfuerzo y estudio como este tendría que servir para fortalecer este observatorio de la violencia contra la mujer. Pero, por ejemplo, nosotros también tenemos nuestra sala de situación en la OPS y estamos vigilando el tema de violencia contra la mujer, el tema de seguridad vial, y la data que produce el Instituto del Observatorio de Criminalidad no, digamos, la tendencia es de que baja el feminicidio. Pero si uno ve los registros administrativos del Ministerio de la Mujer, la tendencia sube con los años, ¿no? Entonces, eso hay que resolverlo, ¿no? Y sí es importante, lo que me gusta del estudio vuestro es este enfoque multidimensional. Es decir, hemos abandonado ya este enfoque unicausal de la violencia, ¿no? Estamos viendo ya que hay un conjunto de raíces que hay que atender y que en esta multidimensionalidad el agresor también tiene un rol que tiene que estar pues, en materia de respuesta también del Estado. Hace 15 años el Ministerio de la Mujer no tenía interés alguno en trabajar con el agresor, ahora lo está haciendo, ¿no? Esto ya, digamos, nos queda claro que el hogar no resulta el lugar más seguro para las mujeres y los niños, pero que se necesita un enfoque de vigilancia mucho más cotidiano, mucho más cercano, ¿no? Luego, por un lado, hay un tema de enfoques que al final se han convertido en versos, ¿no? El enfoque de derechos que ha predominado y con el cual compartimos muchísimo, ¿no? Versus el enfoque de salud pública, que muchas veces no caminan juntos, cuando tendrían que caminar juntos, porque se complementan. Son dos variables de un mismo problema, ¿no? Y desde el enfoque de derechos, por ejemplo, existe la última ley de violencia contra la mujer que exige la denuncia del caso de violencia por parte de la mujer, se hace exigible por los proveedores, ¿no? de servicios. Entonces, desde el enfoque de salud pública y también del derecho se produce un nudo crítico que hace que las mujeres no estén siendo detectadas ahí cuando recién empieza el problema. Que por un lado, al saber que son obligadas a la denuncia, las mujeres no buscan el servicio y tratan de resolverlo cuando ya está casi por feminicidio, ¿no? Y dos, que los operadores de servicios de salud no quieran reconocer que se trata de un caso de violencia familiar porque los obliga al trámite legal de la denuncia. Entonces lo registran como trauma, como corte, como fractura, pero no están siendo registrados. Entonces, ¿qué hace que las víctimas de la violencia en su primer estadio no recurran a los servicios de salud y no estén siendo atendidas ahí cuando el tema recién empieza, ¿no? La OMS ha hecho un estudio largo, sistemático, y de acuerdo a eso ha hecho un protocolo de atención para las víctimas de violencia contra la mujer y también para las víctimas, para los niños y adolescentes, donde recomienda que no se obligue a las mujeres a denunciar si es que las mujeres no lo deciden, que pasa en primer lugar por la autonomía de la mujer a decidir, ¿no? En algunos países, digamos, las leyes se han ajustado a este protocolo de la OMS. El Perú, digamos, ha legislado
más por esta opción proteccionista, ¿no?, que le niega la posibilidad a la mujer a decidir, pensando que va a evitar el feminicidio, pero en realidad cuando le exige también le expone, porque al exigirle a la mujer la denuncia sin tener medidas cautelares que la protejan de inmediato, ¿no?, la está exponiendo a un posible feminicidio, ¿no? En los países donde la medida es obligatoria, las mujeres tienen y denuncian por decisión, las mujeres tienen inmediatamente una respuesta protectora, un sistema de protección que impide que la mujer esté en riesgo de feminicidio. Pero todavía nosotros tenemos nudos críticos a nivel legal que no, como dijo el doctor Cutipé, no existe un sistema de protección suficiente para proteger a las mujeres del riesgo de feminicidio frente a la denuncia. Nosotros estamos tratando de trabajar de manera mucho más cercana con el sector salud. Hemos apoyado la guía y estamos tratando de apoyar otro documento más fino, y estamos tratando de tener que el Ministerio de Salud tenga un paquete de herramientas, pero como la guía tiene que corresponder a la ley, a la legislación, entonces se obliga al prestador a hacer la denuncia, y el prestador se las ingenia para no hacerlo. Y parte de este ingenio es no identificar el caso, sino como un caso de caída, un caso de quemadura doméstica, etc. Entonces, y esto hace que la mujer no reciba el servicio que corresponde y no pueda hacer que su ruta crítica la prevenga de llegar al Ministerio de la Mujer con riesgo extremo, con riesgo severo. Entonces hay, digamos, un conjunto de decisiones que hay que tomar a nivel legislativo, a nivel político y a nivel normativo para que las mujeres y las víctimas de violencia puedan llegar a pedir ayuda de manera temprana, puedan ser atendidas de manera temprana para evitar el riesgo extremo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que esta información pudiera servir al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, para poder prestar el servicio en esa etapa todavía incipiente, digamos, todavía, ¿no? También quería señalar que el tema de los incentivos municipales me parece una extraordinaria medida. Realmente nosotros hacemos seguimiento de eso con algunas cosas de salud, ¿no?, con el tema de seguridad vial, con los puntos negros. Creo que es una medida de financiamiento a nivel local que ha estado dando resultados, de pronto con sus nudos críticos como todo proceso, y que sería una buena medida de gestión para los gobiernos locales, pero necesitan, no es solamente dinero lo que necesitan. Creemos que hay que trabajar con ellos cómo sería el uso de esos incentivos municipales, cuál sería la propuesta técnica para esta medida de financiamiento de los incentivos municipales, ¿no? Y creemos que desde el área de la academia, desde los sectores, digamos, se produce mucha información y que debería traducirse en propuestas legislativas que se basen en investigaciones que ya tienen evidencias. Muchas veces se legisla, pero no basado en estudios, ¿no? Y el basarse en estudios es importante para que las medidas legislativas que se aprueban tengan impacto, ¿no? Eso es lo que, gracias. Cintia y luego Charo.